Buenas noches, profesor. Soy el estudiante Fred Sebastián Toco Mauricio y estoy presentando mi participación de la semana 16. Y bueno, tenemos el caso de inventar dos aplicaciones. Para esta aplicación hice un inventario e-commerce e implementé un flujo lineal y no direccional también estructurado en tres capas diferentes en origen, procesamiento y destino, cumpliendo con el principio de la separación de las responsabilidades. El flujo inicia de forma automática cuando la clase principal solicita la información. Los datos nacen en el repositorio y se moldean y capsulan usando la entidad del modelo. Se transfieren a la capa de procesamiento para ser transformados a etiquetas web y finalmente se graban como un archivo físico HTML en el disco duro de la computadora. Bueno, a nivel código, la estructura trabaja de la siguiente manera. Bueno, en el paquete modelo, ese es el molde de las entidades. Acá definimos seis atributos obligatorios que son de forma privada con el private, aplicando el encapsulamiento. También contiene un subconstructor completo para inicializar los objetos rápidamente y sus métodos getter para permitir la lectura de sus atributos desde otras capas. En el producto repositorio, bueno, esta clase asume el papel de almacenamiento de datos para procesar al menos 300 registros sin saturar el sistema. Implementé un método con un bucle for automático que genera las instancias en la memoria y los agrupa dentro de una colección list dinámica. Y bueno, tenemos el generador de reporte de inventario. Acá, este es el cerebro de la transformación de todos los datos. Recibe la lista de los productos, los recorre con un ciclo for each y utilizando un string builder va envolviendo cada atributo del producto dentro de filas y celdas HTML. Al terminar, se usa el componente file return para escribir y salvar la estructura web en un archivo llamado reporte inventario HTML. Bueno, al final en la tienda tenemos el paquete de ejecución. Es nuestra clase con el método main y actúa únicamente como el orquestador del flujo, no crea datos ni fábricas. Y bueno, solo despierta el repositorio, recibe la lista de 300 productos y se lo pasa de inmediato al generador de reportes para que haga su trabajo. Bueno, en el caso 2 hicimos el trabajo de asistencia universitaria. El flujo de datos mantiene el mismo estándar que el anterior caso. Y bueno, el flujo arranca desde la clase de ejecución principal. Los datos de los estudiantes son generados de manera automatizada en la capa de repositorio. Toman la estructura limpia y protegida gracias a la entidad del modelo. Viajan hacia la capa de procesamiento para traducir un formato visual y terminan almacenados en un archivo en la extensión HTML. Bueno, pasemos a los códigos. Eh, Acá tenemos el alumno.java, que es el modelo, en el paquete modelo. Esta clase sirve como el molde de datos, contiene los 6 atributos mínimos solicitados y están definidos de forma privada desde el principio. Incluye constructor para un llenado rápido y sus métodos getter para que las demás capas puedan consultar la información de manera segura. Acá tenemos el alumno repository. En el paquete repositorio, esta simula nuestra base de datos para procesar los 300 registros obligatorios sin cargar manualmente la consola. Acá hay un método que mediante un ciclo for instancia los 300 alumnos dinámicamente en la memoria RAM y los guarda en una lista, de la lista de alumnos. Bueno, acá tenemos el generador de reporte de asistencias. En el paquete de procesamiento, en la clase encargada de la lógica de la web, recibe la lista de alumnos repositorios, lo recorre con un bucle for each y utilizando un string builder concatena los datos de cada estudiante dentro de filas y columnas HTML. Además, evaluamos el estado del alumno para aplicar un estilo visual condicional. Al final,
Un objeto FileWriter se encarga de plasmar este texto en archivo físico. Acá por último la app asistencia, que está en el paquete de ejecución. Es el punto de entrada de la aplicación mediante el método main. Y bueno, actúa estrictamente como el orquestador del sistema. Con esto invocamos al repositorio para levantar los 300 registros en memoria y se los envía directamente al generador de reportes para culminar el proceso. Muchas gracias.